son como en los límites largo tiempo, el sistema llega a un, digamos, un equilibrio, pero un equilibrio afuera de equilibrio donde pudiera existir dinámica macroscópica. Y luego tocamos de termodinámica no lineal de procesos irreversibles, y ese es donde cabe la vida. Aquí es donde todo lo interesante de la termodinámica acople muy bien con la vida. Porque en sistemas que son no lineales, ustedes saben, si tienes una ecuación no lineal, entonces esta ecuación puede tener dos o más soluciones. Entonces, en el caso de los sistemas bajo una fuerza externa, como el gradiente de temperatura, los sistemas pueden tener distintos estados estacionarios que corresponden a distinto flujo de calor. Y el sistema puede evolucionar sobre estos estados estacionarios. Y la tendencia es normalmente en la dirección de incrementar la disipación o la producción de entropía. Y luego vamos a tocar entonces la aplicación al origen y evolución de la vida. Primero estudiamos propiedades ópticas y electrónicas de RNA y DNA y las otras moléculas fundamentales de la vida. Ustedes saben que hay moléculas que están en los tres dominios de la vida, en la arquea, la bacteria y el eucariote. Estas moléculas se imaginan que eran los originarios al principio de la vida. Y entonces vamos a estudiar estas moléculas fundamentales porque tienen propiedades ópticas y electrónicas muy importantes, muy interesantes, que da una indicación de dónde viene la vida, de cómo se originó. Luego vamos a tocar reacciones fotoquímicas autocatalíticas, porque según yo y según otros, la vida empezó con la luz ultravioleta sobre moléculas flotando en la superficie del mar. Entonces hay que conocer las reacciones fotoquímicas y en particular las reacciones autocatalíticas. Cuando tiene autocatálisis, entonces uno de los productos actúa como un catalizador por la misma reacción. Entonces la reacción, la velocidad o la tasa de la reacción incrementa. Entonces la cantidad del catalizador, que es un producto intermedio de la reacción, también aumenta. Y ese es como la proliferación de la vida sobre la Tierra. Luego lo tocamos más detalle. Y luego la estructuración microscópica disipativa y la evolución. Ok. Si estamos todos juntos, ahorita es que casi no se ve nada de ustedes. Y creo que no estamos grabando, ¿verdad? No, sí estamos grabando. Bueno, ahí dice Rick. ¿Sí? Ok. Ok, déjame ir al segundo. Si me dejan, todo tardando mucho. Ok. So, para una introducción, the origin of life, el origen de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Tienen una idea de qué es? ¿Cómo se puede definir la vida en unas frases? Luego les voy a dar la perspectiva termodinámica. Pero, a ver, los biólogos, tengo una conexión muy inestable a internet, está quejando. ¿Sí me escuchan todavía ustedes? Sí, sí, doctor. Ok. Nadie quiere contestar.
Bueno, es que es una pregunta siempre muy difícil, ¿no? ¿Qué es la vida? Sí, Pero pues podría ser como, no sé, como la consecuencia de distintas reacciones en un organismo. ok. Bueno, y no podría ser tan así, ¿no? Porque pues tenemos los virus que no sabemos qué son. Sí, Entonces, exacto. Ajá. no sé, algo así se me ocurre, pero o sea, me hace una pregunta muy compleja. Sí, y de hecho, creo que no hay una definición que es, digamos, ah, consentido o aceptado por la mayoría de los biólogos y mucho menos de los físicos, ¿no? Pero creo que de la perspectiva termodinámica es un poco más fácil a decirles qué es la vida. Decimos que la vida nada más son procesos que disipan. Entonces, en este diagrama aquí tienes un ecosistema con un árbol y el sol. Pues se puede olvidar de casi toda esta parte, los animales, los insectos, pero lo que no puedes olvidarse es el árbol, o las plantas, o las cianobacterias y el sol. Porque sabemos que las plantas son el base de todo el resto del ecosistema, ¿verdad? Pero más que esta también, las plantas son sistemas disipativos de excelencia. ¿Por qué le digo esto? Bueno, llega la luz del sol a las hojas de los árboles, están absorbidos en las hojas y luego esta energía de los fotones que están absorbidos se disipa en calor. Y parte del calor está utilizado otra vez en el ciclo de agua por la transpiración de las plantas. Entonces, desde el punto de vista físico o termodinámico, se puede ver que el ecosistema o la vida en general realmente son sistemas disipativos. Se puede decir que bueno, pero también está utilizando la luz para la fotosíntesis, para crecer, para producir nuevas moléculas, etc. Eso es cierto, pero solamente es como 0.1% de la luz que está absorbido en las hojas está utilizado en la fotosíntesis. Casi toda la energía que llega a la planta o las cianobacterias está disipado directamente en calor. ¿Ok? Entonces, eso es como moviendo el espectro, ese es el espectro como función de longitud de onda, de la luz que entra del sol. ¿Ok? Aquí en este región estamos en el ultravioleta, aquí en el visible y aquí en el infrarrojo. Pues las plantas hacen que, y los cianobacterias, todos que tienen pigmentos para absorber los fotones del sol, solamente desplazan el luz de las longitudes cortas hacia longitudes más largas. Y ese es el espectro que emite la Tierra o el ecosistema, la biosfera. Ese es en el infrarrojo. Entonces, y no solamente es las plantas, pero estas plantas por la transpiración también se acoplan a ciclos de agua y todos estos procesos irreversibles juntos causan este efecto. Y esa es la disipación. Lo que estamos haciendo es convirtiendo pocos fotones de corta longitud de onda en fotones, en mucho más fotones de larga longitud de onda. ¿Ok? Estamos dispersando la energía de los fotones incidentes sobre mucho más grados de libertad, sobre grados de libertad vibracionales de las moléculas, los átomos en las moléculas, en las plantas o en las cianobacterias. Y luego estas moléculas se están emitiendo en el infrarrojo y eso es que sale de nuestra tierra o la biosfera. ¿Ok? Y los animales, digamos, su función principal es ayudar
las plantas y las cyanobacterias crecer. ¿Alguien tiene una idea de cómo las plantas cómo los animales, insectos, cómo lo ayudan a las plantas? Unas ideas. Nosotros creemos que somos el animal más importante y los animales somos más importantes que la materia en las plantas y las cyanobacterias. Pero en realidad casi toda la materia biótica en la tierra es en plantas y cyanobacteria, vamos a ver esto en un momento. Pero los animales, entonces su función es pasar los nutrientes por excremento y muerto. Los nutrientes se reciclan y se mueven donde hay muchos nutrientes a lugares donde están muy dispersas. También los animales ayudan en llevar las semillas o en polinizar los insectos, por ejemplo, en las plantas. Entonces, todo el resto del ecosistema realmente consistente de los animales es solo para fomentar la producción de biomasa en términos de plantas y cyanobacterias para que se puedan disipar los fotones que llegan del sol. Entonces, ese es el trabajo termodinámico más importante que hacen, es una disipación del espectro incidente que produce un espectro en el infrarrojo que sale a la Tierra. Okay. Vamos al siguiente, pero hay unas preguntas mientras que esperamos. Entonces, por ejemplo, en esta foto, in this photo, we see a lot of plants. We don't see any animals. We see trees and maybe some bushes and grasses and things like that. But by far, the most that we see when we go out into nature are trees, plants. In fact, somebody did a calculation of the amount of plants and trees and other photosynthetic organisms on the surface of Earth, and it comes out to about 450 gigatons. 450 times 10 to the 9 toneladas. Okay? And whereas animals only make up about 2 gigatons, which are these two little blocks here. So each block here in the green represents a gigaton of plant on the surface of Earth. And humans make up only 0.6 gigatons, which is this little red slab. So all animals combined make up only about 0.5%, 0.5% of all the biomass on the surface of Earth. And there's some bacteria, and there's archaea and there are other organisms which make up about 70 gigatons. But a lot of these bacteria are also cyanobacteria, so they should be included in this section of the plants. They also have pigments. También tienen pigmentos los cyanobacterias, igual que las plantas. Entonces también absorben, pero en los mares, en el agua, el luz del sol y lo disipan en calor. Ok. Entonces, si vemos las plantas, hay una pregunta, y los cyanobacterias, ¿qué están haciendo? Como mencioné, están absorbiendo la luz del sol y convirtiéndolo en luz infrarrojo. And how do they absorb? They absorb very strongly, beginning in the ultraviolet, from really around 220 nanometers
this graph only goes to about 300 nanometers. This is 0.3 microns, which corresponds to 300 nanometers. So they're absorbing very strongly, about 90% or 85, 90%, from about 220 nanometers all the way up to the red edge. The red edge is where the absorption of light in the wavelength, which corresponds to about 700 nanometers here, all of a sudden drops off. So aquí no tenemos mucha absorción. Y luego los sistemas vivos empiezan a absorber más ya a longitudes de onda más grandes en el infrarrojo. Y eso es principalmente por la absorción del agua que está en las plantas y las cyanobacterias. Pero hay un región aquí en donde no se absorbe muy fuertemente. Ese es en el infrarrojo, empezando como a 700 nanómetros. So if you like photography in the infrared, you go out into nature with your infrared camera, you will see trees very, very brightly in the infrared wavelengths around 700 nanometers because they're reflecting basically all of the light. If they're not absorbing, they are reflecting that light. Okay, pero los pigmentos están absorbiendo fuertemente desde 220 nanómetros hasta 700. Y hay un poco chipote aquí o una bajada en la absorción y ese es alrededor de 550 nanómetros, que es el verde. Por eso vemos las plantas verdes, porque están reflejando la luz verde. Pero no mucho, si das cuenta, ese es como 80% aquí, que está absorbiendo todo bien el verde. Entonces, como 20% está siendo reflejada en el verde. Y si no había este chipote, y si nuestros ojos no fueran optimizados para ver en el verde, tenemos el pico de nuestra sensibilidad en los ojos alrededor de 550 nanómetros en el verde. Si no fue por esta, las plantas se vieran negras, como se ven en esta gráfica, por ejemplo, por las montañas, las árboles casi se ven negros. Están absorbiendo casi toda la luz que llega del sol. Y la curiosidad es que utilizan solamente, como te dijo, 0.1% en la fotosíntesis. Entonces no tendría razón absorber tanto luz. ¿Para qué lo hace? Desde el punto de vista darwiniano o punto de vista biológico tradicional, es que esta luz no es importante y puede ser peligroso. Hasta la luz en el ultravioleta puede dañar proteínas y entonces esta luz tiene que ser disipado, absorbido por pigmentos que están en la planta o la cyanobacteria y disipado en calor para que no se destruya el organismo. But the funny thing is that there are easier ways to make molecules transparent or reflective to the light. They don't have to absorb the light. If that was really the case, if those pigments were there to protect the photosynthetic system, then it would be much simpler if they made the pigments reflective or transparent, simply transparent. We know that, for example, chlorophyll is transparent to light within the region between about 430 and 600 nanometers. In this region, it's transparent. So we can make molecules which are transparent to any wavelength of light. But it seems that nature is making the molecules absorbent in this range from about 220 nanometers all the way up to 700 nanometers, which is the red edge.
And what is it doing with all this free energy that it's absorbing from the sunlight? Well, basically, it's dissipating this energy into heat. So 99.9% of all the energy which is absorbed on the leaves of the plants is dissipated directly to heat. So this is the dissipation. This is what plants and cyanobacteria are really doing. And as I mentioned, plants and cyanobacteria are really the whole of the biomass, by far the greatest proportion of biomass on the surface of Earth. Hacen 95% de toda la biomasa en la tierra, las plantas y las cyanobacterias juntas. Entonces ese es el trabajo termodinámica que está haciendo las plantas y cyanobacterias. Y por eso existen. Es como cualquier otro proceso irreversible. Digamos que tienes un flujo de calor. ¿Por qué existe este flujo de calor? O digamos hacerlo más sencillo, que tenemos un flujo de aire. Entonces tienes un viento. ¿Por qué existe el viento? El viento realmente es ahí solamente para disipar, porque tienes dos regiones en la superficie de la Tierra a distintas temperaturas. Y el viento es lo que ayuda a igualizar las temperaturas entre las dos regiones. Entonces el proceso irreversible son los vientos. ¿Y por qué existe el viento? Para disipar el gradiente de temperatura sobre el sistema. Pues es lo mismo con la vida. ¿Por qué existe la vida? La vida existe para disipar los fotones. El espectro incidente del sol, disiparlo en el infrarrojo, hacia el infrarrojo. Okay, esa es la perspectiva, digamos, físico-químico de la vida. No hay duda que eso está pasando. Ok. Tenemos mucho, digamos, interés o costumbre a ver la vida como si fuera algo inherente o algo importante en sí mismo. Y, por ejemplo, tenemos la teoría de Darwin que dice que los animales están seleccionados basado en su sobrevivencia. Pero luego te puedes preguntar, ¿por qué tendría un animal interés en su sobrevivencia? Desde el punto de vista físico, ¿no? o químico. Solo si desde el punto de vista místico te puedes poner, digamos, un razón. Pero la existencia de los animales, igual que las plantas, realmente es para disipar. Esa es su función termodinámica. Y hay muchas evidencias que lo voy a presentar en las siguientes prácticas. Ok, vamos al otro acetato. Déjame ver si... sí, preguntas, sí, por favor. A ver, tengo una duda. O sea, es algo como, no sé, que tengo como la duda, por ejemplo, ¿qué pasaría desde su perspectiva, o sea, si no existiera esa disipación de calor? O sea, ¿qué se supone que pasaría con el, no sé, o sea, ¿cuál es como esa otra parte? Es que lo que vamos a tocar en esta clase es cómo los átomos en las moléculas se reconfiguran para absorber la luz y para disipar la luz en infrarrojo. Es decir, que si tienes un gradiente, nosotros lo llamamos fuerza termodinámica generalizado. Entonces, puede ser, por ejemplo, un gradiente de temperatura. Y este da lugar a un flujo de la materia que está dentro de este gradiente. Puede ser, por ejemplo, un potencial química. Ese da lugar a reacciones químicas. Es energía, la potencial química es energía guardada en las moléculas.
Entonces, estas fuerzas generalizadas termodinámicas causan la organización de la materia para formar estas estructuras. En el primer caso, la estructura es el viento. Y en el segundo caso, la estructura son las moléculas de las reacciones químicas. Entonces, lo vemos así como fuerzas, flujos y sistemas que se autoasemblan. Cuando digo auto, no realmente es auto porque están sobre un gradiente, un fuerza termodinámica generalizado. Y eso es lo que está empujando la organización de la materia. Esas estructuras, como la vida, las moléculas de la vida, se llaman estructuras disipativas. Entonces, es como algo de la naturaleza, que se puede relacionarlo con la segunda ley de la termodinámica. Mientras que tienes fuerzas generalizadas termodinámicas y materia adentro, esta materia se va a autoformarse para crear estas estructuras disipativas. ¿Ok? Entonces, no es como puedes imaginar qué pasa si no forman estas estructuras. Están, digamos, es un imperativo, ¿cómo se dice en español? How do you say an imperative in Spanish? ¿Imperativo? Imperativo. Ok, es un imperativo que la naturaleza tiene que comportarse en esta manera para obedecer la segunda ley de la termodinámica, que significa por un sistema aislado, la entropía de este sistema tiene que aumentar en tiempo. Y cuando hablamos de la vida sabemos que es un sistema abierto, no es aislada. Pero si tomas el ambiente y el sistema juntos, entonces ya tienes un sistema aislado y la entropía del organismo más el ambiente tiene que incrementar en el tiempo. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y cómo lo hace la naturaleza es creando estas estructuras disipativas. Y fue de hecho por este trabajo que Prigozhin ganó el premio Nobel en química por estructuras disipativas. ¿Ok? Gracias, doctor. Sí, sigue preguntando cualquier duda y si todavía no es claro, no se preocupe porque voy a repetir y vamos a intentar entender en todos sus detalles, pero paso por paso, ¿no? Poco a poco. Bueno, te doy otro ejemplo, por ejemplo, que vemos aquí. Este ejemplo es el ciclo de agua. Entonces, en este caso, tenemos energía del sol que se absorbe en las hojas, que calienta la hoja, produce calor y da lugar a la transpiración de las plantas. Entonces, las plantas chupan el agua con sus raíces desde abajo hacia sus hojas. Y esta agua se llega en la atmósfera, la transpiración, llega a una altura en donde la temperatura es tal que se condensan y se forman nubes de gotitas muy pequeñas de agua. ¿Okay? Esa es una nube. Y las nubes se pueden moverse por los vientos y luego cae la lluvia. Entonces ese es el ciclo de agua. Pero ¿qué está pasando aquí? También estamos disipando, igual que en principio estamos disipando la luz del sol incidente en las hojas de las plantas. También estamos disipando el calor que está en las hojas hasta que cuando llega a condensar, cuando el agua se condensa, se emiten fotones de todavía más largo longitud de onda que estos fotones. ¿Ok? Son de menor energía, de más larga longitud de onda. Entonces tiene que ser más de estos. Entonces el ciclo de agua está repartiendo la energía en pocos fotones, bueno, no pocos, pero bastantes fotones, en muchos más fotones que luego salen en el espacio. Entonces, toda la dinámica en el ciclo de agua también es algo que hace la naturaleza para
para disipar. Ok, creo que en un minuto nos van a tirar. Y luego les voy a invitar otra vez, la última vez, por un ratito más, a las 6. Ok, para seguir. Ok, entonces, cuando tenemos fotones, vida, principalmente los pigmentos como clorofila, pero hay muchos otros pigmentos. Y tenemos agua, tenemos disipación, tenemos luz que llega del sol, está absorbido en los pigmentos, que pueden ser en las hojas, las plantas, o puede ser en la cianobacteria o fitoplancton, que está flotando en el